piensas en anorexia, bulimia, trastorno por atracón, en un tipo de cuerpo en cada uno, ¿no? Eso ya sería como la consecuencia final de todo lo que hubo antes en la mente para que pudiera llegar como a esta parte física. Personas con sobrepeso pueden estar viendo una anorexia. Hacer este link de que el problema alimenticio es desde dónde se está alimentando la persona, cuáles son las conductas que está teniendo alrededor de la comida y cuáles son las emociones alrededor de la comida también. O sea, como si tienen, por ejemplo, miedo al comer, si come con ansiedad, si deja de comer por ansiedad. Hola, bienvenidos a un capítulo nuevo de ¿Y tú cómo estás? Soy Celia Krieger, psicoterapeuta corporal. Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Ernesto Curi, soy psicoterapeuta corporal también. Y hoy tenemos el gusto de recibir a Margot Miserachi, especialista en trastornos alimenticios, en traumas y psicoterapeuta corporal. Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias por tenerme aquí y pues por permitirme platicar tanto de mi experiencia profesional en trastornos de la conducta alimentaria como mi experiencia personal, que creo que tengo esas dos, pues desde esas dos perspectivas que me gusta desde ahí trabajar y compartir, y gracias por escuchar y tenerme aquí. Bienvenida, Margot. Gracias. Platícanos un poquito qué son estos trastornos en general, cómo, de dónde vienen, cómo son. Mira, en los trastornos de la conducta alimentaria me gusta que, o sea, como que no perdamos el foco que son trastornos de conducta, no son corporales ni de cómo se ve el cuerpo, ¿no? Porque entiendo que hay mucho esa confusión. Como que si algo quisiera que se llevara a la audiencia hoy es como de no tiene que ver con el tamaño de tu cuerpo y que son trastornos al final mentales, son enfermedades mentales. Se deben ser tratadas como tal, como adicciones, ¿sabes? O sea, como no es simplemente como que tenemos top of mind, o sea, que se te ocurre, piensas en anorexia, bulimia, trastorno por atracón, en un tipo de cuerpo en cada uno, ¿no? Pero como lo que quisiera como que compartir es que no tiene nada que ver con el tamaño del cuerpo, sino con, como su nombre lo dice, con la conducta alimentaria asociada, que como consecuencia puede llevarnos a una figura de cierto modo, ¿no? Pero que hay que desconectar esa asociación que tenemos. O sea, esto que estás diciendo, obviamente, cuando dices, no sé, una persona que tiene anorexia, que ve, o sea, como la imagen, eso ya sería como la consecuencia final de todo lo que hubo antes en la mente para que pudiera llegar como a esta parte física. Exactamente, Cel. De hecho, por ejemplo, la anorexia, que cuando tenemos este estereotipo de una persona así súper flaquitititita, es casi de las últimas, o sea, cuando un trastorno ya está muy avanzado y pueden esto pasar años y años y años que una persona haya sido completamente funcional en su vida, que haya tenido, que aparentemente sea sana, se vea bien, sea sociable y después de muchos años puede llegar al grado de desnutrición. De hecho, hasta es chistoso, pero bueno, no chistoso, pero es curioso que personas con sobrepeso pueden estar viendo una anorexia nerviosa terrible, y eso es como parte también como del trabajo, ¿no? Como desasociar, quitar la asociación que tenemos de muy flaca tiene un problema y si no es muy flaca no tiene un problema. Como que más bien hacer este link de que el problema alimenticio es desde dónde se está alimentando la persona, cuáles son las conductas que está teniendo alrededor de la comida y cuáles son las emociones alrededor de la comida también. O sea, como si tienen, por ejemplo, miedo al comer, si come con ansiedad, si deja de comer por ansiedad, entonces, o por depresión, ¿sabes? O sea, como lo último que llega y es la consecuencia de cómo se ve en el cuerpo, pero es una cosa, o sea, es como la puntita del iceberg. O sea, creo que sería interesante entonces como comenzar desde dónde puede venir como estos pensamientos o estas emociones. Digo, obviamente yo sé que cada caso pues es diferente, ¿no? Y cada enfermedad o cada trastorno tiene su propio, a lo mejor, comienzo, pero ¿desde dónde puede venir? O si quieres platicar desde tu experiencia o cómo, ¿no? Como el comienzo desde dónde puede ser, desde qué falta o qué vacío o qué hay dentro de una persona que puede estar como viviendo el trastorno. Claro, mira, no es como todas las enfermedades mentales o cualquier adicción, no podemos como encasillar de como todas las personas, no, como que antes era esta idea de todos los problemas que tengas con la comida son directamente relacionados con la mamá, ¿no? O sea, como que hacíamos mucho esto. Y pues esto es multifactorial, ¿no? O sea, puede ser que en una persona haya venido
a raíz de justamente un problema de la conexión, del vínculo, desde la nutrición. Por ejemplo, ustedes que ya han hecho como otros capítulos de corporal, ¿no? Cuando es la caracterología, como cuando un bebé lo nutrimos, cuando un bebé está amamantándose, lo menos que se está nutriendo es de la leche materna. Se está nutriendo de la mirada, del canto, del bouncing, que es la corregulación con la mamá, ¿no? Entonces, un bebé, un individuo empieza a aprender a regularse a través de la nutrición, pero pues que influye con el calor de la mamá, el apapacho, la mirada, no nada más la comida. Entonces aprendemos que eso es la comida, que es esa seguridad, esa contención. Entonces puede ser que una persona tenga trastornos de la conducta alimentarios relacionados sí con su mamá, pero es más bien relacionado con esta parte nutricia y no tiene que ser forzosamente de la madre, ¿no? Y pues venir desde ese lugar. Pero hay otras personas que puede ser que, por ejemplo, porque es multifactorial, ¿no? Decíamos, puede ser venir desde la infancia, venir desde aprender a regularnos a través de la comida, porque eso es muy común. Los seres humanos nos regulamos a través de la comida porque es un recurso que está ahí para todos. Entonces aprendimos desde muy chiquitos a que la comida nos calma, nos tranquiliza y sí pasa eso. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos creciendo, nos van quitando otras alternativas para regularnos, ¿no? Como yo decía ahorita el ejemplo de la mamá, que es el apapacho, el contacto, esto de botar, que vemos que es muy autorregulador. Dicen que, por ejemplo, la respiración, obviamente, hay regularnos lo que platicábamos antes de comenzar, que gritar, llorar, patalear, todos estos movimientos vegetativos nos ayudan a regularnos, pero vamos creciendo y la sociedad nos va limitando estas cosas para regularnos, ¿no? Nos dicen como, ¿sabes qué? No grites, no te muevas en la mesa. Un bebé a lo mejor que le pone ansioso la comida, no le gusta y entonces se mueve en la mesa y no te muevas así, o se quitan los zapatos o los pone encima. No hagas eso. Entonces vamos quitándole a los niños la capacidad de encontrar cosas para regularse y entonces, ¿qué se quedan disponibles? La comida. Y entonces, pues cuando una persona no puede gritar, no le permiten llorar, no le permiten moverse, no te paras de la mesa hasta que no acabes y su sistema nervioso ocupa salir a dar una vuelta corriendo, no. Y lo que sí hay es la comida, está disponible y es permisible. Entonces lo toman. Y entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como seres humanos adultos? Empezamos a aprender que la comida es un recurso de regulación y además pensamos es socialmente muy aceptado porque existen otros recursos para regularse ya cuando somos adolescentes o somos adultos, como cigarro, alcohol. Justo te iba a preguntar yo como en la adolescencia, o como sí. Que entiendo esto desde dónde viene como la nutrición, sí. Pero también en la adolescencia es un punto muy importante donde está como este factor. No, claro. Lo que pasa aquí es que justamente, por ejemplo, de niño aprendemos a que la comida es una buena idea para regularnos, ¿no? Pero llegamos a adolescentes y entonces empezamos a aprender que pues la comida también tiene consecuencias, también tiene reglas sociales y que además el cuerpo pues tiene un modo de ser, ¿no? O sea, como si empiezan a ver estos estándares de belleza, quieres alcanzar un estándar de belleza, quieres alcanzar también por somos seres gregarios, para poder estar en sociedad queremos ser parte. O sea, es una necesidad primaria. Mucha gente piensa como, querer ser parte de la manada o querer pertenecer es muy infantil o muy justo adolescente, pero no, es una necesidad primaria humana. Sí. Porque pues si lo vemos evolutivamente, si no entras en la manada, te segregan y entonces mueres, ¿no? O sea, necesitas de la manada para supervivir. Entonces empieza a pasar que existen estándares de belleza, quieres pertenecer, quieres parecerte a tu amiga, quieres gustarle a alguien, ¿no? Entonces empiezas a aprender que la comida, pues hay que restringirla, porque eso nos enseña. No, por eso decía que era multifactorial, que no podemos reducir es porque su mamá y de chiquito no se nutrió bien, o es porque de adolescente. Son varias cosas, ¿no? Entonces, el adolescente ya puede pasar esto, que empieza a querer entrar, entonces empieza a hacer restricción alimenticia. Y un factor de riesgo muy, muy, muy importante para tener trastornos de la conducta alimentaria es empezar a dietar. Y esto va de dos vías, ¿no? Obviamente, lo obvio que viene a la mente es empieza a comer menos, entonces te puede llevar como a esta práctica de la anorexia, pero también a la restricción empieza a traer consecuencias como, por ejemplo, atracones, porque es natural también en el organismo. A más restricción, eventualmente va a venir un atracón. Entonces, ¿te acuerdas, perdón, que te platicaba el ejemplo de cuando yo era adolescente, que los domingos me pasaba esto de que me daba como una ansiedad y me comía la caja entera de corn pops
eso es atracón. O sea, de alguna manera, había una sensación de, o sea, realmente me comía, o sea, sí le daba un bajón de, o sea, que se quedaba un cuartito de caja de, o galletas Marías de, ya sabes, era el paquetito así, plum, plum, plum. O sea, de una necesidad. Sí. Con la ansiedad, ¿no? Sí. O sea, también pasa esto que el tema de los atracones, en el DSM-5, que es el libro de las enfermedades mentales, apenas lo recopilaron, ¿no? Como el trastorno por atracón específicamente. Como que el de la anorexia, sabemos que es tratar de privarse de la comida lo más posible, autolesión, sobrehacer de ejercicio. Estas son como las características como de la enfermedad, grandes rasgos, ¿no? Control. Para no irme muy mucho control, mucho miedo, fobia, y que, ojo, no ni siquiera siempre va relacionado con querer verse de alguna manera. Es el querernos sentir, el tener como esta necesidad del vacío, ¿no? Como de que querer desaparecer, un poco una respuesta esquizoide. ¿Sí? Tiene sentido, como los que no han visto este capítulo que lo vean, pero como una respuesta en la que quieres desaparecer, que no soportas el cuerpo. El cuerpo en sí es peligroso para ti, ¿no? Entonces la comida, que es la nutrición del cuerpo. Por otro lado, el tema de la bulimia es como tener estos episodios de demasiada ingesta y después tener esta fantasía de que puedes eliminarlo, ¿no? Ya sea purgándote con laxantes, vomitando o ejercicio extremo. O algunas personas dicen como, yo no tengo bulimia porque no tengo las purgas, pero que pasan 2-3 días que ya no comes o que pero por mismo que ya no te cabe, ¿sabes? O sea, después de un episodio de atracón, es difícil luego comer. Entonces, aunque no sea una purga como planeada, sucede, ¿no? Y la otra, que es el trastorno por atracón, sin la como contrarrespuesta, que un atracón del DSM-5 es como comer a mucha velocidad, en muchísimo más allá de la ingesta y en un tiempo muy cortito. No podría decirte como de si la caja de Compops para ti era demasiado o no, o si ¿sabes? O sea, como no es la cantidad para cada persona, pero si no es como esta conducta de a escondidas, velocidad y en un tiempo muy corto y más allá de esta sensación cómoda de saciedad, o sea, que te puedes lastimar. Y puede ser que hasta haya disociación en este momento, o sea, que te salgas de ti, como hay personas que me reportan como, es que Margot, no sé cómo pasó, de repente volteé, me sentía grave y te estaba llena de envolturas alrededor. Y no se acuerdan, o sea, hay un proceso completamente de desconexión del cuerpo. Y ese es un tema importante, ¿no? ¿Cómo nos podemos empezar a dar cuenta si estamos viviendo un trastorno o si alguien en nuestra familia lo está viviendo, algún colega, lo que sea? Hay algunos indicios. ¿Cómo podemos ir viendo o identificando que no es normal la conducta que estoy teniendo? Ok, me encanta la pregunta porque sí, justo como empezamos el episodio, que es no podemos ver a alguien y saber si tiene un problema alimenticio porque su cuerpo no nos va a decir nada, es mirar las conductas, ya sea en otro o en uno mismo, ¿no? Mirar si comes desde un lugar de mucho miedo, o sea, si te da miedo la comida, si te da miedo ciertos alimentos, si tienes reglas muy rígidas alrededor de la comida, ¿no? Como de, yo no combino eso con eso, yo no como eso, yo no como ese horario. Cuando empieza la comida a secuestrar, o sea, cuando el 90% de tu tiempo va alrededor de la comida, aunque no estés comiendo, que estés pensando en comida, en la caloría, en qué voy a comer después, en ya me quiero ir a dormir para no pasar mis calorías. Que creo que hoy es algo que sí está muy común. O sea, está muy común, muy latente, muy no como la dieta la dieta de, ¿cómo se llama? La de donde dejas de comer, se me fue el nombre. Ayuno intermitente. El ayuno intermitente. Muchas veces te puede llegar a lo mejor no para todos es el ayuno intermitente y luego puede generar como este tipo de, de situaciones donde pues el estómago se te hace más chiquito porque dejas de comer y no, como, no sé, estoy ahorita asociando, no sé si. Sí, no, claro. Mira, obviamente seguir dietas como por estrategia para perder peso o modificar tu cuerpo son justo un factor de riesgo importante que empieza a traernos esta consecuencia, ¿no? Por ejemplo, yo he visto mucho que justo el tema del ayuno intermitente, lo que pasa con las personas es que hay quien empieza como a estirar un poquito más la liga porque empieza a ver el tema con la anorexia, sobre todo, empieza, o sea, como que la ganancia secundaria es, empieza a ver como en nuestro cerebro tenemos como este sistema de recompensa.
y como que la dopamina asociada a no comer, o sea, a ganar una horita más, tengo fuerza de voluntad, eso va creciendo y entonces esa es la dopamina asociada. Y entonces hay personas que empiezan a estirar más y entonces cada vez empiezan a querer comer menos. Y te sientes bien, o sea, es como le estás ganando a tu cabeza, bien, ¿no? Sí, es como, wow. Exacto, o sea, es como una dopamina asociada al vacío y al poder contra, imagínate, contra tu propio poder, o sea, contra tu propia supervivencia, ¿no? Entonces como que es como esta falsa fantasía de yo puedo contra eso, ¿no? Ahora, hay cosas muy profundas alrededor también de personas que ya llegan a estos trastornos, ¿no? Por ejemplo, bueno, regresando al ayuno intermitente, que me parece importante, hay gente que le da el opuesto, que es como, ahora voy a comerme todo porque igual no voy a comer en 13 horas o 15 horas. Entonces, tengo mucho que hacen atracón, restricción, y que ese es el patrón. Y ahora, más que antes, y de hecho en el DSM-5 ya sale que 50% de las personas con un trastorno por atracón ya son hombres. Sí. Y eso yo no está en ningún lado, disclaimer, pero yo lo veo en mi práctica. Cada vez tengo más hombres que tienen el trastorno por atracón que usan como estrategia el ayuno intermitente. Y entonces eso siento que sí es un factor que promueve este tipo de conductas. Pero cabe aclarar que, como decíamos en un inicio, es multifactorial. Claro. Nunca va a ser por una sola cosa, ¿no? Entonces, pero sí, la parte de esta reproducción de dopamina constante al restringirse es una sensación que puede generar la adicción a este estado de vacío, porque además vivir hambre crónica y no querer comer, pues es dolorosísimo para el cuerpo, es dolor físico. Pero y pienso ahorita también, no sé, que ahorita está también la satanización del azúcar y de repente no comer nada de azúcar, entonces a lo mejor se vuelve un poco esto como lo que estás diciendo, no comer azúcar, y cada vez que puedes hacerlo es como le das a la mente, sí pude, y llegas como a este estado también de totalidad, que yo siempre digo, al final de cuentas creo que el balance en la vida, en todos los temas, es como la clave del éxito, ¿no? Pero te puede llevar el como estar en estas pruebas y toda la información que hay externa en redes, si no vas con alguien especialista realmente que te dé un programa que sea para ti el que, ¿no? Como el mejor para ti, pues te puede llevar un poco esto que estás diciendo de la dopamina. Claro, es como súper confuso porque también hay personas, por ejemplo, que ya después de tantos intentos de seguir planes de alimentación, esto genera trauma complejo. Hay hay dos formas de trauma, ¿no? Lo explica así Gabor Mate, que es como trauma de evento único, que es lo que todos nos viene a la mente cuando empezamos en trauma de me pasa algo y entonces a causa de ese evento adverso hay un cambio en mi neurobiología, se rompe algo dentro de mí y entonces empiezo a actuar diferente. Pero existe otra cosa que se llama trauma complejo. El trauma complejo es un poco algo que nos atraviesa a todos. Y ahorita las neurociencias están viendo muchísimo cómo conecta el sistema nervioso, la neurobiología, el trauma complejo, o sea, el estrés crónico, con los problemas alimenticios. Y ahorita les quiero explicar un poco por qué, como en forma fácil. Cuando a todos nos atraviesa el trauma complejo, sobre todo en gente con problemas de alimentación, de conducta alimentaria, siempre hay algo de trauma abajo. Está comprobado como 90% siempre hay algo de trauma. Puede ser, o sea, puede quien me escuche decirme, yo sí me estoy identificando con lo que dices, Mar, pero no me acuerdo de un evento específico. Pueden ser varias cosas, ¿no? Una, que te hayas disociado y no lo recuerdes. Dos, que el trauma que te esté afectando sea simplemente el trauma complejo, que es estar mucho tiempo bajo estrés crónico, constante. O sea, que tu sistema nervioso esté acostumbrado a estar en alerta o huida o disociación y congelamiento constantemente. Que no lleguemos a la parte que es de sistema nervioso regulado, que es como en el lugar donde puedes sentir todas las emociones. O sea, no significa que si estás ahí estás tranquilo, estás en paz, pero puedes sentir las emociones, sentir tus necesidades y actuar en consecuencia. O sea, puedo sentir hambre, puedo sentir enojo, puedo sentir tristeza, puedo sentir cansancio. Cuando estamos en trauma complejo, que es estar en un estado constante de alerta, estamos en estas dos vías. En la del sistema nervioso simpático, que es grito de huida, grito de apego, huida o ataque. O en la respuesta azul, que se llama como que es de disociación, congelamiento o sumisión, ¿no? Entonces, estamos oscilando entre estas dos y está comprobado ahorita que dependiendo en dónde estás constantemente,
van a ser tus conductas alimentarias. Eso es lo que es que a mí me apasiona, porque a lo mejor quien escucha puede notar que su no parar de comer no tenga que ver ni con la dieta, ni que aunque quiera cambiar su cuerpo, nada. Por ejemplo, conductas de personas que están en el sistema nervioso simpático constante son justamente estos atracones. ¿Por qué? Porque piensen en el ataque en un animal salvaje. Usa sus uñas y sus manos y su quijada. Usamos la boca, los dientes. Entonces es como esta necesidad de atacar, rasgar, masticar, ¿no? Ahora, la gente que picotea todo el día y que no se sienta a comer, pero todo el día está picoteando y no puede parar, es como está en huida. No se puede sentar a comer, ¿no? Es como un estado de ansiedad constante, y cabe aclarar que en estos dos lugares, nuestro córtex prefrontal, que es la parte que planea, que piensa, que organiza, que sabe que hay una consecuencia, se apaga. Sí. Porque estamos en los sistemas autónomos, en los sistemas de defendernos, de no pensar qué va a pasar después. Tengo que sobrevivir. Estamos en ese momento es de vida o muerte lo que está sucediendo. Exacto. Aunque no sea así, digamos. Correcto. La sensación. La sensación y toda tu fisiología en ese momento, tu adrenalina, tu cortisol, tu insulina. Por ejemplo, problemas asociados a estar en este estado de alerta, además de las conductas alimentarias como justo comer con mucha voracidad, velocidad, la gente que come muy rápido, la gente que a lo mejor está en huida, no comen en todo el día y después violentamente o ferozmente comen en la noche. Eso es súper común, y hay gente que piensa, yo no tengo ningún tema de conducta alimentaria porque no quiero enflacar, solo no me da tiempo, ¿no? Pero entonces hay que observar si estás en ese lugar, porque estas conductas te pueden ir caminando poco a poquito a ese espacio. Y si estás en la otra, en la de congelamiento, hay como mucha apatía, justamente empiezas a encontrar el placer en el querer no sentir. Es tan doloroso sentir que dices no quiero sentir, o para sentir algo, porque te desconectas de tu cuerpo, ¿no? Imagínate a alguien que tiene la capacidad de aguantar hambre por días y días y días y días. Obviamente está desconectado de sus necesidades fisiológicas y obviamente emocionales y de vínculo. Entonces, cuando estás en ese lugar, de repente ya no sientes nada. ¿Y qué haces por sentir? Entonces empieza a ver como esto de autolesión. Y cómo es una manera de autolesión, además de cortes o, digo, no como para dar ejemplos, pero hay gente que tiene estas conductas de autolesión, pero en la alimentación se podría ver como el ejercicio excesivo con tal de sentir. Hay personas en anorexia que les puede tener el pie roto y seguir corriendo, ¿no? Y llevar tu cuerpo al límite hasta que ya no pueda literalmente más, ¿no? Para sentir algo, o comer tan allá de tu saciedad que te duela el cuerpo para sentir. Entonces va de dos vías. La comida la usamos para dejar de sentir y para poder sentir algo. Entonces, estando en este lugar, cada vez estamos más en el estado de alerta, y estado de alerta sostenido, eso ya sin una contención, eso ya se llama trauma complejo. Y cuando hay trauma complejo pasa que se apagan funciones de nuestro cerebro que nos ayudan, muchas otras, ¿no? Pero ahorita hablando de la alimentación, que nos ayudan a poder comer intuitivamente. Que eso deja de, o sea, por ejemplo, hay una parte de nosotros que se llama ínsula de nuestro cerebro. En esa parte se encarga la interocepción, que es la que notemos qué pasa en nuestra piel hacia adentro. O sea, si tengo hambre, si tengo saciedad, si ya me llené, si me falta tantito, si ya estoy enojada. Entonces se apaga esa parte. Se apaga el córtex prefrontal. Entonces alguien que no tiene su parte planeadora aprendida, ¿cómo va a anticipar que si se come todas esas galletas no va a tener la consecuencia que quiere, o no va a llegar a su resultado, o no tiene la capacidad de seguir un plan de alimentación porque simplemente está viviendo en la impulsividad? No tiene como este freno que pasa por esta parte. Luego, por ejemplo, para comer intuitivamente necesitamos pues atención plena, ¿no? Se afecta el cíngulo. El cíngulo es la parte que nos hace prestar atención. Imagínate, si no puedes prestar solo atención, ¿cómo vas a prestar atención plena? Entonces, como que se afectan todas estas áreas, entonces ya se hace un círculo vicioso, porque estamos en este estado, comemos de esta manera, esto nos fomenta más el estado de estrés y de alerta, y entonces ahora sí ya no sabemos qué necesitamos y no podemos actuar en consecuencia. Me llama un poco la atención esta parte en la que no sabemos dimensionar lo que estamos haciendo, pensando más en los adolescentes y en el impacto que tienen las redes sociales hoy, esta imagen ideal de pues tienes que tener el cuerpo perfecto, o Barbie, Kent, demás, ¿no? ¿Qué impacto tiene eso sobre una persona que no tiene control, ¿no? Que no tiene conocimientos
y nos puede llevar a un trastorno bastante fácil, ¿no? Uf, ese es un tema profundo. Siento que qué bueno que lo traes. Yo veo ahorita en la práctica que cada vez vienen gente más chiquita, o sea, más joven, preocupada por su estética y con ideales casi inalcanzables y poco saludables. Y además fuerte porque mismos, por ejemplo, papás o hermanos o familiares fomentan las conductas porque de alguna manera como que la creencia de que si alguien alcanza estos estándares lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, sí, las redes sociales son, o sea, a mí soy muy tecnológica, justo estábamos platicando de inteligencia artificial y no es que estoy en contra y no me gusta satanizar, pero hay que verlas como cuando ves una película de ciencia ficción, ¿no? O sea, cuando tú ves Batman, Superman, o sea, ves una de Marvel en el cine, tú sabes que eso no existe, que es inalcanzable. Eso sí lo sabemos. Pero cuando tú ves el perfil de una supermodelo, tú piensas que eso sí existe y es alcanzable, esperable y que además tú lo puedes controlar, ¿no? Porque y es que ahorita estoy pensando algo más con lo que estás diciendo, que es un tema como de veras muy interesante. Sí. Pero aparte, ya muchas de esos cuerpos tampoco ya son reales. Claro. O sea, ya no nada más tenemos a nuestra familia, comunidad, que antes no tenías como el acceso a todo. Luego entran redes sociales, Instagram, ves, bueno, ya está ahorita no nada más está la modelo, todos los retoques que se hacen. No, claro. Entonces ahí es como, puedes estar viendo inteligencia artificial y no sabes, ¿no? Entonces hay que ponernos esos lentes antes de ver y compararnos con lo que vemos en las redes sociales, como pensando, estoy viendo una de Marvel. O sea, ver a la de Victoria's Secret es igual que ver a Superman. No existe, ¿no? Entonces, digamos que como que poniéndonos esos lentes podemos un poco blindar esa parte. Ahora, no es la única, como decía, no es el único factor, la parte social, pero sí lo fomenta. O sea, si alguien está en un estado, justamente la adolescencia, que quieres pertenecer, que quieres ser parte, que es parte de tu desarrollo, querer pertenecer, está bien. Y además te encuentras con estos estándares, entonces empiezas a tener conductas queriendo transformar tu cuerpo, se va creciendo este círculo vicioso. Ahora, también es difícil discernir porque ahora como normalizamos las conductas, pensamos como hacer dieta, si estás en sobrepeso, lo voy a poner entre comillas, porque nada más está escuchando, no es un problema de conducta alimentaria, es lo que se espera de ti, como que eso es lo peligroso, ¿no? Eso yo lo comparto como desde mi experiencia. Yo cuando tenía un cuerpo, habitaba un cuerpo más grande, tenía más peso y yo tenía conductas alimentarias de súper alto riesgo. Pasaba días que no comía, naturalmente, lo que me lleva a atracones. Y cuando yo pedía ayuda o decía algo anda mal porque no tengo ya el control, ya era como, no, mi amor, tú no tienes anorexia, no tienes. Lo que pasa es que estás haciendo dieta y pues sí, tienes sobrepeso. Entonces, hacer mucha dieta y tratar de cambiarlo es lo que se espera de ti. No nada más, no está mal. Fuerte, Sí, claro. es no, súper fuerte. mami, esta o sea, parte. no comas porque, o sea, yo me acuerdo sentada en comidas familiares, así que pasaba la tía, la abuela hacía quitarme el pastel de enfrente, ¿no? O sea, como en plan. Sí, como ya, tú sí. Ya comiste mucho. Exacto. Y entonces como que es súper confuso y un adolescente que no sabe lidiar o no puede, o yo ya estoy en este estado de alerta. Imagínate pensar, ahorita que dices de los adolescentes, que todo tú hay algo mal contigo, ¿no? O sea, que si tu cuerpo no pertenece al estándar de belleza, entonces significa que todo tú hay algo mal contigo. Y imagínate que en ese momento de tu etapa de desarrollo, lo único que importa es que entrar en encajar. Entonces, si todo está mal contigo y no vas a encajar, claramente es un estado de alerta constante, sostenido. Entonces, claramente vas a tener las ganas de salir corriendo y huyendo y de comer violento. O sea, ¿y cómo lo vas a hacer? El acting, ¿cómo lo va a hacer tu cuerpo? Este impulso no salido del trauma. Va a salir corriendo sobre hacer ejercicio como loco hasta acabar exhausto o a comer violentamente porque quieres matar, gritar, ¿no? O sea, hay muchas emociones que están dentro del acto de diferentes, ¿no? Como o privarte o el atracón. O el atracón. Y entonces ya ni siquiera va de si quiero enflacar o no. Ya va como de estos son los recursos que yo tengo
para salir huyendo, porque pues a dónde va a ir corriendo un adolescente, ¿no? O a quién va a ir a atacar con esa sensación, o cómo va a hablando de esto de desaparecer. las comidas familiares, nada más, yo recuerdo que tenía una mamá paciente de una persona que tenía problemas con sus hijos, con esos trastornos, y ella y que la entiendo, porque desde un buen lugar, ¿no? Yo también entre comillas pongo, pues no quería que su hija tuviera como sobrepeso por las implicaciones que esto puede tener en sociedad, que si no es aceptada. Entonces, pues la presión de la mamá implícita como en este trabajo de terapia, pero por otro lado, pues sí está la carga de una mamá que quiere ver a su hija flaca pues por el bien, digamos, pero al final de cuentas también la hija está sintiendo la presión de la mamá y la mamá está presionando de alguna manera. Muchas veces es con la mirada, porque si ya tienes el trabajo, ¿no? De un buen trabajo terapéutico que te digan lo peor que puedes hacer es estarle diciendo, controlando, porque se va a sentir, pero al final de cuentas hay una energía donde la mamá sí quiere que la hija esté más flaca porque para sus creencias, estándares, y que puede tener en algún momento algo de razón que no quisiera que sufra su hija por el sobrepeso, pues llevarte a un lugar donde, ¿no? Llevar a la hija a un lugar donde pueda sentir como mucha insatisfacción, o pues llevarlos a estos puntos, dolor. ¿no? Mira, yo no soy mamá, pero entiendo que es algo difícil porque vivimos en un mundo gordofóbico y entonces las mamás no quieren que sus hijos sean víctimas de esta violencia y entonces los quieren evitar de que tengan un cuerpo grande, ¿no? Es como que lo que entiendo que sucede. Y hasta dónde es la línea, ¿no? O sea, sí quiero apoyarte a que tengas un buen cuerpo nutrido, normal para también la edad que tienes, ¿no? O sea, si tienes 10, 11 años, no quiero que estés con el cuerpo perfecto, ¿no? Vive también la etapa en donde estás. Claro. Pero esa línea se me hace muy delgada en que te apoyo a que tengas un cuerpo más saludable, a que ya se pase a entrar a un trastorno de conducta alimenticia, ¿no? Mira, hay como que la respuesta como que no es un camino fácil porque siento que justo es ahí donde está todo el problema. Pero lo que yo tengo como algunas sugerencias. O sea, ¿no? Con esto vamos a ir cerrando. Entonces sí vale la pena como poder dar como encuadrar un poco. Es mucha información y bueno, luego vas a dejar, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿cómo podemos ir encuadrando como todo Mira, lo dijiste muy bien. Es como el mismo miedo de la mamá y es la energía de la mamá que quiere algo para la hija. Entonces, el trabajo es de la mamá. O sea, como que el trabajo de no tener miedo de la gordura, de la gordofobia, de la no aceptación de su propia hija es de ella. Entonces, lo mejor que le puedes hacer a tus hijos es trabajar tú en tu trastorno de la conducta alimentaria, porque si tú tienes miedo de que le pueda pasar algo solo por tener un cuerpo más grande, tú tienes es un red flag de que tú tienes ahí un problema, con tu autoconcepto, ¿no? Y pues obviamente con los de tu alrededor, siempre somos un espejo. Entonces, el mejor trabajo que una mamá le puede hacer a sus hijos es trabajar en su misma relación con la comida. Porque esto no nada más con la comida, lo que estás diciendo, a mí me han llegado muchas señoras que me quieren traer a sus hijas y les digo, sí les pregunto, tú haces un trabajo terapéutico, porque mucho de esto no nada más va relacionado en la comida, va relacionado en esta forma de que la expectativa que le ponemos a los hijos, que son nuestras propias expectativas no cumplidas o no trabajadas. Entonces, nada más ahí hago el paréntesis. Claro, ¿no? Todo el sistema de creencias es lo que hace que nosotros nos vinculemos con el afuera y con la comida. Entonces, la mamá tiene que tener, el buen trabajo que podrías hacer para otorgarle una relación sana con la comida es tú misma tener una relación sana con tu cuerpo y con la comida, porque además esto se copia. Esto es como, los hijos no aprendemos por lo que nos dicen, sino más por repetición. Por el ejemplo. Por el ejemplo, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, siento que dar un trabajo más integral, como si estás viendo que tu hijo o tu hija está teniendo alguna de estas conductas, pensar en lo que dije anteriormente, ¿no? De ya no es su culpa, no es como que no es que está tonto y no puede seguir un plan de alimentación o que se quiere esconder de comer de ti porque está teniendo a lo mejor tanto estado de estrés que ya está llevado a una trauma. Entonces yo sí lo llevaría como alguna cosa como de trauma release, alguna terapia psicocorporal que le ayuden a mover las piernas, a gritar, a canalizar esa energía si es que hay que descargar en un lugar seguro y a empezar a sentir su cuerpo
y a estar en su cuerpo y empezar a sentir que su cuerpo es un lugar seguro desde, o sea, antes de tratarle de empujar la comida, ¿no? O sea, como es el lo segundo primero es como darles como esta sensación de poder expresar sus emociones, ¿no? Exacto, darles a expresar sus emociones, pero sobre todo si tú ya estás viendo que alguien querido está teniendo conductas de este tipo, no tratarles de arrebatar la conducta, sino decir, o sea, esta niña está saliéndose a correr 5 horas a la mañana. ¿A dónde? O sea, ¿qué está pasando? ¿De qué quieres huir? ¿No? O se me está escondiendo para comer. No pensar que hice mal, como madre, se está escondiendo. No, o sea, como más bien, si está escondiendo para comer, a lo mejor está comiendo a mucha prisa, a mucha violencia. Eso es lastimarse. Si hay autolesión, ¿qué está pasando? Vamos a ver. O sea, como ver que la conducta alimentaria es la punta del iceberg. Ahora, o sea, como que yo diría, como dices, para encuadrar, revisaría justamente como este estado de alerta sostenido, o sea, trauma complejo, y lo llevaría como un lugar donde trabaja en el cuerpo, EMDR, porque si hubo algún problema, abuso o trauma, que lo puedan ver del cuerpo, o sea, como porque no se van a acordar o no lo van a decir a lo mejor. Entonces, buscarlo como en unas terapias corporales con un especialista. 2, no guiarnos por cómo se ve su cuerpo. Si tú ves que tu hija no se levanta de la cama y no ha comido en 3 días, aunque tenga sobrepeso a tus ojos, es un red flag, ¿no? O sea, o una amiga. 3, si tú tienes o te relacionas con alguna de estas conductas, pide ayuda tú y si eres mamá, si tú te ayudas, le haces un regalo increíble a tus hijos. Y la última y muy importante, esto no discrimina ni edad ni género, como que siento que antes había como esta creencia que era de niñas, que era de adolescentes, cada vez empiezan más chiquitas y ahorita los niños también y la viven muy solos porque en las niñas es esperable, lo pongo entre comillas otra vez, pero o sea, como que en las niñas es más común, entonces piensan como, a lo mejor tiene este problema, pero los niños, es un tragón, ¿no? Más si, o sea, si alguien, tú estás viendo a tu hija, aunque sea súper flaquita, comer rápidamente a mucha velocidad, encuentras envolturas, entonces está teniendo una conducta alimentaria no saludable y riesgosa, aunque en su cuerpo se vea delgadita, porque va de 2 vías, ¿eh? Hay la mamá que dice, mi hija está gorda, entonces que no coma y está bien. Y hay quien ve a su hija súper flaquita y la niña está teniendo, a lo mejor comiendo y vomitando o sin vomitar, ¿eh? Porque puede ser que tengas trastorno por atracón, tengas un cuerpo bastante normativo, sobre todo si eres joven y tienes una buena genética y por dentro a lo mejor está todo mal, pero tú estás comiendo por desesperación, ansiedad y entonces como los de alrededor es como, ella es súper flaca, puede comer lo que sea, no notamos la conducta. Entonces, como que si algo quiero que se quede, es como no tiene que ver el tamaño del cuerpo ni el género, sino la conducta y desde dónde comemos, si desde con miedo, con obsesión, con esto. Ay, Margot, pues una información súper valiosa. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias por invitarme. Sí, bienvenida y pues también para todos entender que esto es una conducta mental y cuando decimos a la gente, no, sí estás bien flaca, sí, no tienes un problema, la sensación de la persona que lo vive es completamente diferente a lo que nosotros estamos viendo, así que también ponernos en el zapato, investigar, pedir ayuda. Hay información, ¿no? Y para eso, pues, ¿cómo te encontramos en redes? Bueno, yo estoy como Margot-Transforma. De todos modos, les voy a dejar, si quieren, un test para que ustedes autoevalúen si tienen unas conductas riesgosas, porque pues, ahora está un poco normalizado, y igual un test como de nivel de trauma complejo para ver si necesitan a lo mejor alguna terapia corporal que les ayude a soltar el trauma del cuerpo. Y pues, muchas gracias. Bienvenida, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.